La noche estaba en calma, pero dentro de la lujosa mansión, una tormenta se desataba. Él estaba de pie junto a la chimenea, con el ceño fruncido y los ojos fijos en los documentos sobre la mesa. Los papeles de divorcio. Su esposa estaba frente a él, con las manos temblorosas y los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Sabía lo que iba a pasar. Lo había sentido venir desde hacía semanas. Pero ninguna preparación es suficiente cuando el amor que creías eterno es arrancado de ti con frialdad. Firma, dijo él, su voz cortante, sin emoción. Ella respiró hondo. ¿Por qué estás haciendo esto? Él alzó la vista. Había cansancio en sus ojos, pero sobre todo, determinación. Porque esto es lo mejor. No había espacio para negociaciones. No había palabras que cambiaran su decisión. En su mundo, los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. Pero ella no lo entendía. No podía entender cómo un hombre que alguna vez la miró con devoción ahora la trataba como un obstáculo más en su vida. Estoy embarazada, susurró, con la voz apenas audible. El aire en la habitación pareció volverse pesado. Sus palabras flotaron entre ellos como un dardo envenenado. Él no reaccionó de inmediato. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños, pero su expresión no cambió. No cambia nada. Esa frase la destruyó más que cualquier grito. Su mundo se derrumbó en ese instante. ¿Cómo un hombre puede elegir su ambición por encima de la familia? ¿Qué había en su corazón para no inmutarse ante la noticia de su propio hijo? Ella sintió el alma romperse en 1000 pedazos, pero aún así, con la dignidad que le quedaba, tomó la pluma y firmó. No iba a suplicarle amor a alguien que había elegido perderlo. Y así, con un trazo en un papel, su matrimonio terminó. Pero lo que él no sabía, es que el verdadero final aún estaba por escribirse. Porque hay decisiones que parecen definitivas, pero la vida tiene formas crueles de demostrar que el destino nunca deja cabos sueltos. Desde el exterior, todo parecía perfecto. El hombre que se paraba frente al enorme ventanal del piso 45 de aquel rascacielos era la personificación del éxito. Su silueta alta y esculpida por años de disciplina se recortaba contra el reflejo de la ciudad iluminada. Sus manos estaban en los bolsillos de su traje a medida, su postura relajada, pero en sus ojos había algo más profundo, algo que muy pocos podían ver. Detrás de él, su asistente esperaba en silencio, sosteniendo la tablet con los informes del día. Ningún movimiento innecesario, ninguna palabra de más. Sabía que su jefe no tenía paciencia para la irrelevancia. ¿Los contratos están listos?, preguntó con voz firme. Sí, señor. Solo falta su aprobación final. Un simple asentimiento fue suficiente para que su asistente entendiera que la reunión había terminado. Sin despedirse, se retiró de la oficina, dejando a su jefe sumido en un silencio que nadie más podría soportar. Se giró lentamente, observando su propio reflejo en el cristal. Él tenía todo: el poder, el dinero, el respeto, pero, ¿por qué sentía que algo dentro de él se estaba pudriendo? ¿Cómo un hombre que lo tiene todo puede sentirse vacío? ¿Qué sacrificó en su ascenso para llegar a la cima? Cerró los ojos por un momento y permitió que los recuerdos lo alcanzaran. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que su vida no estaba definida por contratos y cifras. Un tiempo en el que el amor significaba algo más que una distracción. Pero ese hombre había muerto hace mucho. Había aprendido, de la peor manera, que la debilidad no tenía cabida en su mundo. Había aprendido que el amor solo servía para dos cosas: para hacerte más fuerte, o para destruirte, y él no podía permitirse ser destruido. Por eso, cuando su esposa le dijo que estaba embarazada, no sintió alegría. Sintió miedo, no del niño, no de la responsabilidad, sino del poder que eso le daba a ella sobre él. Sentir algo tan profundamente es un lujo que no puede darse. En su mundo, todo lo que amas se convierte en un arma contra ti. Así que hizo lo único que sabía hacer. Cortó la raíz antes de que pudiera crecer. Firmó el divorcio sin dudar. La dejó ir. Y convenció a todos, incluyéndose a sí mismo, de que había tomado la decisión correcta. Pero lo que no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que algunas decisiones tienen consecuencias que no pueden ser borradas con un simple documento. Porque el destino, cuando es ignorado, siempre encuentra una manera de ajustar cuentas. Y la factura que estaba por recibir era impagable. Pero, ¿qué pasa cuando la decisión que creíste correcta se convierte en la pesadilla de tu vida? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que lo perdiste todo,
justo cuando ya no puedes hacer nada para recuperarlo. El eco de la puerta cerrándose a sus espaldas fue lo único que escuchó mientras caminaba sin rumbo. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. No recordaba cómo había llegado hasta allí, solo sabía que el viento helado de la noche cortaba su piel y que las luces de la ciudad se veían borrosas por las lágrimas acumuladas en sus ojos. No tenía un hogar al cual regresar. No tenía un esposo que la protegiera. Estaba sola y embarazada. Se detuvo en la acera, sintiendo como su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de la realidad que la golpeaba de lleno. Lo había perdido todo. Había amado a ese hombre con cada fibra de su ser, había estado con él cuando no era más que un joven ambicioso tratando de construir su imperio. Había sido su compañera, su apoyo, su refugio. Y él la había descartado sin una sola duda, como si nunca hubiera significado nada. ¿Cómo se sigue adelante cuando la persona que más amas te demuestra que jamás fuiste suficiente? Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. No quería llorar. No quería darle ese poder. Pero su corazón estaba hecho pedazos. Inspiró hondo y se abrazó a sí misma. No tenía a dónde ir. No tenía un plan. Pero lo que sí tenía era una vida creciendo dentro de ella. Ese pensamiento la hizo enderezar la espalda. No podía permitirse caer. No por ella, sino por su bebé. El amor que había dado a su esposo ahora lo entregaría a quien realmente lo merecía. Caminó sin detenerse, sin mirar atrás. El hombre al que había amado había muerto para ella esa noche. Y aunque aún no lo sabía, él había cometido el peor error de su vida. Porque cuando despertara de su arrogancia, sería demasiado tarde. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero él seguía despierto. La ciudad brillaba frente a su ventana, una red infinita de luces que nunca se apagaban. Desde lo alto de su imperio, podía ver todo, y al mismo tiempo, no ver nada. Se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo. Había trabajado sin parar desde el momento en que firmó aquellos papeles, inmerso en reuniones, contratos y negociaciones. Todo lo que alguna vez había sido importante para él. Todo lo que había construido con sangre y sacrificio. Pero por alguna razón, esa noche todo le parecía insignificante. Apretó la mandíbula y se obligó a enfocarse. No tenía tiempo para dudas. Había tomado una decisión lógica. La única posible. No podía permitirse distracciones. No podía permitirse debilidades. El amor era solo un arma que se volvía en tu contra. Se lo había repetido tantas veces que casi lograba convencerse. Casi. Cerró los ojos y, sin poder evitarlo, su mente lo traicionó. Su nombre. Su voz. La forma en la que lo miraba cuando nadie más estaba cerca. No pienses en eso. Pero era imposible ignorar la sensación de que algo estaba mal. De que algo estaba incompleto. Se giró hacia su escritorio y tomó su teléfono sin pensarlo. Sus dedos se movieron automáticamente, buscando su número. Y entonces se detuvo. La pantalla seguía brillando en la oscuridad, con su contacto en el centro. ¿Qué demonios estás haciendo? Apretó los dientes y apagó el teléfono de golpe. No iba a llamarla. Ella era el pasado. Ella no significaba nada. Se obligó a apartar el pensamiento, a enfocarse en el presente. En su trabajo, en su poder, en todo lo que aún tenía. Porque, después de todo, si había perdido algo, no era su problema. Era el de ella. O al menos, eso era lo que quería creer. Pero muy en el fondo, el silencio que lo rodeaba era más ensordecedor que nunca. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados cuando ella despertó. El frío del amanecer se colaba por la pequeña ventana de la habitación en la que se encontraba, un espacio diminuto en comparación con la lujosa casa que alguna vez había compartido con él. Pero esta era su realidad ahora. Una maleta con unas pocas pertenencias, un apartamento alquilado con el dinero que había logrado reunir, y una vida creciendo dentro de ella. Se llevó una mano al vientre, a un plano, pero con una presencia que lo cambiaba todo. «Buenos días, pequeño», susurró con una sonrisa triste. El simple pensamiento de que no estaba completamente sola la ayudó a encontrar algo de fuerza. Se levantó lentamente y se acercó al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada, ojos cansados, mejillas un poco más delgadas de lo normal, pero con una determinación en su expresión que no había visto antes. No iba a rendirse. No por ella. No por su bebé. Respiró hondo y se preparó para enfrentar su nueva vida.
Salió del pequeño departamento con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía temblar. El mundo al que se enfrentaba era cruel. Nadie iba a ayudarla. Y lo peor de todo, él tampoco lo haría. No le debía nada. No esperaba nada de él. Pero aún así, cada vez que su mente la traicionaba con recuerdos de su vida juntos, se preguntaba si alguna vez él pensaba en ella. Si alguna vez se preguntaba cómo estaba. Si alguna vez se arrepentiría. Pero no tenía tiempo para esas preguntas. Tenía un futuro que construir. Uno en el que él ya no existía. O al menos, eso era lo que quería creer. Porque, sin que ella lo supiera, el destino ya había comenzado a escribir el próximo capítulo. Y cuando él despertara de su arrogancia, sería demasiado tarde. El CEO se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad. No era preocupación. Era algo peor. Vacío. Se sentó en la cama, pasándose una mano por el rostro. Afuera, la ciudad ya rugía con su ajetreo interminable, pero dentro de su habitación, solo había silencio. Demasiado silencio. Miró el lado vacío de la cama sin pensarlo. El lugar donde ella solía dormir. El aire olía igual. Las sábanas aún eran las mismas. Pero el espacio estaba frío. Lo ignoró, como hacía con todo lo que no le convenía sentir. Se puso de pie y caminó hasta el baño, donde el reflejo en el espejo le devolvió la mirada de un hombre que lo tenía todo. Dinero, poder, control. Pero, ¿por qué sentía que algo le faltaba? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No podía permitirse pensamientos débiles. Ella ya no estaba. Él tomó esa decisión. Era lo correcto. Se obligó a apartar la sensación y se vistió con la misma precisión de siempre. Traje impecable, reloj de lujo, expresión inquebrantable. Nada podía tocarlo. Nada podía derribarlo. O al menos, eso creía. Cuando llegó a la oficina, su asistente ya lo estaba esperando con su café habitual y una agenda cargada de reuniones. Señor, la junta con los inversionistas es en 1 hora. Después tiene una cena con el director del banco. Él asintió, sin prestar demasiada atención. Su vida se había convertido en un ciclo mecánico de trabajo y más trabajo. Firmar documentos. Cerrar tratos. Asegurar su imperio. Nada más importaba. Pero entonces, sin previo aviso, su mente lo traicionó. Su mirada se desvió hacia la mesa donde solía encontrar su desayuno listo todas las mañanas. Ella solía traerlo personalmente. Siempre con una sonrisa. Siempre con ese brillo en los ojos que le hacía olvidar el mundo por un instante. Y ahora, nada. Respiró hondo y apartó la mirada con brusquedad. No tenía tiempo para pensar en eso. Ella era el pasado. Él había hecho lo correcto. Pero, si realmente lo había hecho, porque sentía que algo en su vida había dejado de tener sentido. No tenía respuestas. Y, aunque aún no lo sabía, tampoco tenía mucho tiempo antes de que la verdad lo golpeara con toda su fuerza. Porque algunas decisiones vienen con consecuencias que ni el hombre más poderoso puede evitar. El despertador sonó con insistencia, arrancándola de un sueño que no había sido profundo. Su cuerpo aún no se acostumbraba a la cama dura y al frío de la habitación. Estaba lejos de la comodidad a la que una vez perteneció, pero al menos aquí tenía algo que no podía comprar con dinero. Paz. Se sentó lentamente y se llevó una mano al vientre. Aún no podía sentirlo, pero sabía que estaba ahí. Su bebé. El único recordatorio de la vida que dejó atrás. El único motivo por el que debía seguir adelante. Respiró hondo y se obligó a levantarse. No podía permitirse debilidades. Había cosas que hacer. El alquiler no se pagaría solo. El médico no esperaría por ella. Y, sobre todo, él no vendría a salvarla. Porque nunca lo hizo. Se preparó lo mejor que pudo con la ropa sencilla que tenía y salió del pequeño apartamento. La ciudad le pareció más grande que nunca. Más ruidosa. Más ajena. Pero no tenía tiempo para detenerse. Caminó con pasos decididos hacia su destino. Una entrevista de trabajo en una cafetería. Nada glamuroso. Nada comparado con la vida que una vez tuvo. Pero era un comienzo. Un nuevo inicio. La entrevista fue rápida. El dueño, un hombre mayor con el ceño fruncido y pocas ganas de hablar, la miró de arriba abajo antes de hacerle la única pregunta que parecía importarle. ¿Necesitas el trabajo? Ella sostuvo su mirada sin titubear. Sí. El hombre asintió. Empiezas mañana. No hubo promesas de un gran sueldo. No hubo palabras de aliento.
Solo la realidad. Una oportunidad mínima. Pero suficiente. Cuando salió de la cafetería, sintió que podía respirar un poco mejor. No era mucho, pero era algo. Y en este momento, algo era todo lo que tenía. Sin embargo, mientras ella daba sus primeros pasos en su nueva vida, él, al otro lado de la ciudad, comenzaba a sentir las grietas en la suya. Porque por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de él estaba cambiando. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde. El sonido de su celular vibrando sobre el escritorio lo sacó de sus pensamientos. Llevaba horas sumido en trabajo, enterrándose en contratos y reuniones interminables, intentando llenar un vacío que no quería admitir que existía. Pero ese maldito vacío estaba ahí, cada vez más grande, más insoportable. Tomó el teléfono sin mirar la pantalla y respondió con voz firme. ¿Qué pasa? Señor, tenemos un problema. La voz de su asistente sonaba tensa, como si estuviera pisando un campo minado. Él frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? Una cuenta bancaria ha sido cerrada. Silencio. Sus dedos se crisparon sobre el escritorio. ¿Cuál? La de su exesposa. El mundo pareció detenerse por un instante. Su exesposa. No había pensado en ella en semanas. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Pero ahora su nombre regresaba como un golpe inesperado. Explícate, ordenó, con la mandíbula apretada. Usted nunca canceló su acceso a la cuenta. Pero hoy, se cerró por completo. Un extraño escalofrío recorrió su espalda. Ella había tenido acceso a su dinero. Si hubiera querido, podría haberlo usado. Podría haber dependido de él, de su fortuna, de la vida que dejó atrás. Pero en lugar de eso, lo había cerrado. Lo había rechazado. Como si no lo necesitara. Como si él ya no existiera. Apretó los labios y apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. ¿Dónde está ella ahora? Silencio. No lo sabemos, señor. Su ceño se frunció aún más. ¿Cómo que no lo saben? La asistente tragó saliva al otro lado de la línea. Se ha ido. No hay registros de su ubicación. Ni compras. Ni direcciones nuevas. Su pecho se tensó con una sensación que no entendía. Se había ido. Desaparecido. Sin dejar rastro. Sintió una punzada en el estómago, una incomodidad que se negó a nombrar. No debería importarle. No debería sentir absolutamente nada. Él tomó esa decisión. Él la sacó de su vida. Pero ahora, era ella quien lo había eliminado por completo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por perderla, sino porque tal vez, ella nunca había sido la que realmente estaba perdiendo. El sonido del café burbujeando en la cafetera llenaba el pequeño apartamento. Ella estaba de pie frente a la ventana, viendo el amanecer teñir el cielo de tonos dorados. Aún no se acostumbraba a la vista. No era la panorámica de lujo a la que alguna vez estuvo acostumbrada, pero había algo en su sencillez que le daba paz. Paz. Algo que nunca tuvo mientras estuvo con él. Tomó una taza de café y la sostuvo entre sus manos, dejando que el calor calmara sus pensamientos. Era libre. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el peso de otra persona dominando su vida. Pero, ¿realmente se puede borrar a alguien por completo? El pensamiento la perturbó más de lo que quería admitir. No era una víctima. No era una mujer rota, pero algunas cicatrices tardaban más en sanar. Se llevó una mano al vientre. No estaba sola. Eso era lo único que importaba ahora. Ella y su bebé. Un nuevo comienzo. Un nuevo camino. Y para empezar de verdad, necesitaba dejar todo atrás. ¿Podrá realmente empezar de nuevo sin mirar atrás? ¿O hay cadenas invisibles que aún la atan a su pasado? Se giró y tomó su teléfono. Su dedo tembló un poco sobre la pantalla, pero no dudó. Bloqueó su número. Borró los correos. Eliminó la última foto que le quedaba de ellos juntos. Y, con un último respiro, cortó la última conexión con su antigua vida. Ya no hay vuelta atrás. Él dejó de existir para ella. Ya no es parte de su presente ni de su futuro. Pero, ¿podía decir lo mismo de él? Porque en ese momento, al otro lado de la ciudad, el hombre que pensó que nunca la volvería a necesitar, estaba empezando a darse cuenta de la verdad. Cuando alguien desaparece por completo, deja un vacío que no puede ignorarse. Y cuando él quiera recuperarla, ya será demasiado tarde. El tic-tac del reloj en su oficina resonaba como un martillo en su cabeza.
Nunca le había molestado el sonido antes. Nunca había sido consciente del paso del tiempo. Pero ahora, cada segundo que pasaba lo hacía sentir más inquieto. Hoy no pudo concentrarse en ninguna de las reuniones. Los números que normalmente dominaba con facilidad parecían irrelevantes, las conversaciones eran ruido de fondo. Nada tenía sentido. Nada llenaba el vacío que comenzaba a extenderse dentro de él. Tomó su teléfono casi por instinto y deslizó su dedo hasta su contacto. Pero cuando intentó marcar, nada. Llamada fallida. Intentó de nuevo. Nada. Frunció el ceño y revisó los mensajes. El historial estaba vacío. Su pecho se tensó. Buscó su correo. Lo mismo. Era como si ella hubiera desaparecido. ¿De verdad lo había borrado? Su mandíbula se endureció. No. Eso no era posible. Nadie se alejaba de él. Nadie tomaba decisiones por él. Y sin embargo, ella lo había hecho. Dejó el teléfono sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Se puso de pie y caminó hasta la ventana, observando la ciudad bajo sus pies. Había trabajado toda su vida para tenerlo todo. Y lo tenía. Cada rincón de esa ciudad le pertenecía. Cada hombre con el que hacía negocios lo respetaba o lo temía. Cada trato se cerraba a su favor. Pero no podía controlar lo único que de repente parecía importar. ¿Por qué demonios le importaba? Cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. La sensación lo golpeó con más fuerza que cualquier pérdida de millones en la bolsa de valores. Por primera vez en su vida, se sintió débil. No estaba acostumbrado a perder. Pero esta vez, tal vez ya había perdido para siempre. El aire dentro del auto se sentía denso, cargado de una tensión que ni siquiera el motor en ralentí podía disimular. Él nunca actuaba sin pensar. Cada paso en su vida había sido calculado, cada decisión basada en lógica y estrategia. Pero ahora estaba sentado en su auto frente al edificio donde ella vivía. Había pasado las últimas horas revisando información, buscando rastros, moviendo contactos. Y cuando finalmente encontró su dirección, no lo pensó dos veces. Condujo hasta allí sin un plan claro, sin una razón lógica. Solo con una sensación en el pecho que no quería nombrar. No la había visto desde el día que firmaron el divorcio. Desde el día que la dejó ir. Desde el día que le dijo que su embarazo no cambiaba nada. Apretó el volante. El recuerdo de su rostro en ese momento lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Dolor. Desilusión. Desprecio. Ella no lloró. No le suplicó. Solo firmó y se marchó. Y ahora, ella era la que había desaparecido de su vida. Respiró hondo y bajó del auto. Caminó hacia el edificio con pasos firmes. El portero lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Subió las escaleras hasta su puerta y se quedó ahí, frente a ella. No sabía qué iba a decir. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que no podía quedarse sin respuestas. Le debía eso. Le debía algo. Tocó la puerta. Un segundo. 2. Nada. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Escuchó pasos. El sonido de una cerradura. La puerta se abrió lentamente. Y entonces la vio. Ella. Su exesposa. Su mujer. Ya no tenía los ojos tristes de aquella noche. Ahora había algo diferente en su mirada. Fuerza. Determinación. Y sobre todo, indiferencia. Esa indiferencia lo mató más que cualquier otra cosa. Porque en ese instante entendió algo. Tal vez ella ya había seguido adelante, sin él. El silencio entre ellos era ensordecedor. Ella lo miraba con calma, sin sorpresa, sin emoción. Como si él no significara nada. Como si nunca hubiera significado nada. Él sintió que algo dentro de su pecho se apretaba con una fuerza desconocida. No era enojo. No era frustración. Era algo peor. Era la sensación de ser un extraño frente a la única persona que alguna vez lo conoció de verdad. Ella cruzó los brazos y apoyó un hombro contra el marco de la puerta. ¿Qué haces aquí? Su voz era suave, pero distante. No le daba la bienvenida. No lo invitaba a entrar. Él tragó saliva y mantuvo la mirada fija en ella. Necesitaba verte. Ella arqueó una ceja. ¿Para qué? No tenía una respuesta. No una que no sonara absurda. No una que explicara lo que ni siquiera él entendía. Ella esperó un segundo más y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero llegaste tarde. Iba a cerrar la puerta. Él levantó una mano y la detuvo con suavidad. Espera. Ella no se movió. Pero tampoco cedió. Solo lo miró.
firme, segura, como si ya no hubiera nada en el que pudiera afectarla. No tenemos nada de qué hablar, dijo con calma. Su corazón latió con más fuerza. Ella realmente lo estaba sacando de su vida. Ella realmente lo había olvidado. ¿Cómo podía ser tan fácil para ella, cuando para él se estaba volviendo imposible? Inspiró hondo y dejó caer su mano. Solo dime una cosa. Ella esperó. ¿Eres feliz? Ella parpadeó. No esperó esa pregunta. No esperó que él se atreviera a hacerla. Pero en lugar de dudar, en lugar de quebrarse, su respuesta fue simple. Directa. Demoledora. Más de lo que fui contigo. Y con esas palabras, cerró la puerta en su cara. Él se quedó de pie, inmóvil, mirando la madera que lo separaba de ella. Las palabras se clavaron en su pecho como una sentencia. Como una verdad que no estaba listo para aceptar. Porque, por primera vez, se dio cuenta de algo que nunca imaginó posible. Tal vez, ella realmente había aprendido a vivir sin él. Y él, no podía decir lo mismo. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su cabeza como un disparo. Él no estaba acostumbrado a esto. A que lo dejaran fuera. A que alguien le diera la espalda sin una segunda oportunidad. A perder. Siempre había tenido el control. En los negocios, en su vida, en sus relaciones. Siempre había sido el quien decidía cuando algo terminaba. Pero esta vez, no tenía poder sobre nada. No podía ordenar que ella lo escuchara. No podía exigir una conversación. No podía retroceder el tiempo. Se quedó de pie frente a su puerta, sin saber qué hacer. Ella no lo había mirado con rabia, ni con resentimiento. No había gritado, ni llorado, ni suplicado respuestas. Simplemente, lo había ignorado. Como si él ya no existiera. Ese pensamiento lo atormentó mientras regresaba a su auto. Encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó ahí, con las manos apretadas sobre el volante, sintiendo la frustración quemarle por dentro. Nunca imaginó que se sentiría así. Nunca imaginó que la ausencia de alguien pudiera doler más que su presencia. Porque eso era lo que ella significaba ahora. Ausencia. Y él la sentía en cada rincón de su vida. Porque, por más que quisiera negarlo, por más que intentara convencerse de que hizo lo correcto, ella era lo único que alguna vez lo hizo sentir completo. Apretó la mandíbula y golpeó el volante con fuerza. No podía dejarlo así. No podía aceptar que realmente lo había superado. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperarla. Pero, ¿se puede recuperar algo que nunca se valoró en su momento? Mientras él luchaba con ese pensamiento, ella, al otro lado de la puerta, apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos. No iba a llorar. No iba a flaquear. Había aprendido a vivir sin él. Y ahora, tenía que demostrarlo. Porque esta vez, ella era la que tenía el control. Y no pensaba volver a dárselo. La idea de perder algo nunca había sido un problema para él. Siempre había creído que todo en la vida era reemplazable. Las personas, las relaciones, los sentimientos, nada era permanente. Todo podía negociarse, recuperarse o descartarse cuando dejaba de ser útil. Pero ahora, sentado en su oficina con el teléfono en la mano, se dio cuenta de que había cometido un error. Un error que no podía deshacer con dinero o poder. Ella se había ido. Y no solo físicamente. Se había ido de su vida, de su historia, de su mundo. Era como si él nunca hubiera existido para ella. Y eso lo enloquecía. Había pasado toda la mañana distraído. Los reportes en su escritorio parecían borrosos. Las reuniones eran un ruido lejano en su cabeza. Su mente solo tenía un objetivo. Recuperarla. No sabía cómo. No sabía con qué derecho. Pero lo que sí sabía era que no soportaba la idea de que ella fuera feliz sin él. Se levantó de su silla con brusquedad y tomó su abrigo. Su asistente lo miró con sorpresa cuando salió de la oficina antes de lo previsto. ¿Necesita que reagende sus citas, señor? No. Su respuesta fue seca, cortante. No estaba de humor para explicaciones. Solo tenía un destino en mente. El camino hasta su apartamento fue un borrón. No recordaba los semáforos ni el tráfico. Solo recordaba la sensación de vacío en su pecho. La necesidad de verla de nuevo. Pero cuando llegó, la vio salir del edificio. Y no estaba sola. Un hombre estaba con ella. Alto. Seguro. Sonriendo mientras hablaban. Y lo peor, ella sonreía también. Algo dentro de él se rompió en ese instante. No sabía quién era ese hombre. No sabía si significaba algo para ella.
Pero eso no importaba. Lo único que importaba era que, en ese momento, se dio cuenta de algo aterrador. Ella de verdad estaba avanzando sin él. Y eso era más de lo que podía soportar. El aire se volvió espeso, sofocante. Sus dedos se crisparon en los bolsillos de su abrigo mientras observaba la escena frente a él. Ella estaba allí, sonriendo, conversando, viviendo una vida en la que él ya no existía. El hombre a su lado hablaba con soltura, con una confianza que le resultaba insoportable. Él no tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. Después de todo, fue él quien la dejó ir. Fue él quien le entregó los papeles de divorcio sin pestañear. Fue él quien le dijo que nada cambiaría. Pero ahora, verla de esa manera, con otra persona, con esa sonrisa en los labios, era como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. No podía moverse, no podía respirar, no podía aceptar lo que veía. Ella nunca había sonreído así en su último año juntos. No con él. Eso lo golpeó con más fuerza de lo que estaba dispuesto a admitir. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera detenerlo. Avanzó. Rápido, decidido, sin medir las consecuencias. Ella lo vio antes de que pudiera decir una palabra. Y su sonrisa desapareció en un instante. Lo miró con esa expresión neutra que lo desesperaba, como si no significara nada. Como si su presencia fuera una simple molestia. El hombre a su lado giró la cabeza, observándolo con curiosidad. Él no le prestó atención. Solo la miró a ella, esperando algo, cualquier cosa, pero ella solo se cruzó de brazos y lo miró con frialdad. ¿Qué haces aquí? Su mandíbula se tensó. No tenía una respuesta racional. No tenía una excusa. Pero no podía decir la verdad. Que ver a otro hombre a su lado lo hacía querer arrancar el mundo de su sitio. Necesitaba hablar contigo. Ella alzó una ceja. ¿Sobre qué? El hombre junto a ella se removió incómodo. ¿Te molesta si nos damos un minuto?, preguntó él, con un tono educado pero firme. El CEO giró la cabeza por primera vez y lo observó con la frialdad de un depredador midiendo a su presa. Sí, me molesta. El ambiente se tensó al instante. Pero ella no lo permitió. No. Su voz fue firme, cortante, como una pared de acero entre ellos. No tenemos nada de qué hablar. Eso fue peor que cualquier golpe. ¿Así de fácil? Ella inclinó la cabeza. No fue fácil, pero fue necesario. El hombre junto a ella la miró con un dejo de preocupación. ¿Todo bien? Ella asintió, sin apartar la mirada de su exmarido. Sí, ya nos íbamos. Y con eso, sin más palabras, sin más miradas, se giró y se alejó. Sin él. De nuevo. Como si nunca hubiera significado nada. Él se quedó allí, viendo cómo desaparecía en la distancia. Sintiendo por primera vez en su vida lo que era ser reemplazado, lo que era perder, lo que era amar demasiado tarde. El mundo a su alrededor se convirtió en un ruido distante. Solo podía pensar en una cosa. Ella se había ido. Otra vez. Y esta vez, no había marcha atrás. El CEO apretó los puños mientras su pecho se tensaba con una sensación insoportable. Algo entre furia y desesperación. No podía permitirlo. No así. No cuando la vio con otro hombre. No cuando entendió, en ese preciso momento, que ella estaba avanzando sin él. Sus pasos fueron rápidos, casi automáticos, hasta su auto. Se subió y golpeó el volante con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué demonios le estaba pasando? Siempre había sido racional. Siempre había tomado decisiones frías, estratégicas. Pero en este instante, su mente solo tenía una idea fija. No dejarla ir. Aceleró sin rumbo, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué verla con otro lo hacía sentir como si estuviera perdiendo algo irreemplazable? Porque lo estaba perdiendo. Y ahora, tal vez ya era tarde. Se detuvo en seco frente a su oficina. Se obligó a respirar hondo antes de entrar al edificio, con la mirada perdida en el suelo. Pero en cuanto cruzó las puertas de cristal, su asistente corrió hacia él. «Señor, su reunión con los inversores está a punto de comenzar». No contestó. No le importaba. «Cáncela». Su asistente parpadeó, desconcertada. «Pero, es una reunión clave para el proyecto en Europa». Él la miró con frialdad. «Dije que la canceles». No esperó respuesta. Solo se giró y volvió a salir del edificio. No podía ignorarlo más. No podía seguir pretendiendo que no le importaba. Tenía que verla. Hablar con ella.
recuperarla. Pero ¿qué pasaba si ella ya había cerrado esa puerta para siempre? Apretó la mandíbula mientras el auto rugía bajo su control. No iba a permitirlo. No sin pelear. Por primera vez en su vida, el CEO estaba a punto de arriesgarse por algo que no podía comprar ni controlar. Y eso lo aterrorizaba. El CEO condujo sin pensar, sin plan, solo con una sensación quemándole el pecho. No sabía qué iba a decir. No sabía cómo justificar su presencia frente a su puerta otra vez. Pero si sabía una cosa, no podía ignorarlo más. No podía seguir fingiendo que su ausencia no lo estaba destruyendo desde dentro. Cuando llegó al edificio, su respiración era pesada. Su pulso, inusualmente acelerado. No estaba acostumbrado a sentirse así. A sentir incertidumbre. A no tener el control. Se bajó del auto y caminó directo a la entrada. Esta vez no dudó, no titubeó. Si había algo que aún podía hacer, lo haría. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole en los oídos. Y cuando llegó a su puerta, golpeó con firmeza. Esperó. Silencio. Volvió a golpear. Nada. Apretó la mandíbula, sintiendo la frustración apoderarse de él. Ella estaba evitando verlo. Ella realmente quería que desapareciera de su vida. Ese pensamiento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Cerró los ojos un segundo y exhaló. Por primera vez, se permitió preguntarse, ¿y si realmente la había perdido? Pero entonces, la puerta se abrió. Y ella estaba allí. Vestía ropa sencilla, cómoda, pero aún así tenía la misma presencia que siempre lo había desarmado. No dijo nada, solo lo miró. Y él sintió que el mundo entero se reducía a ese instante. A ese silencio. A esa distancia que ya no era solo física. Ella cruzó los brazos y apoyó un hombro en el marco de la puerta. ¿Otra vez aquí? Su voz era calmada, cortante, lejana. Él tragó saliva. Necesito hablar contigo. Ella no reaccionó. Solo lo miró con una expresión imposible de leer. Ya no tenemos nada de qué hablar. Eso no era cierto. No podía ser cierto. Él avanzó un paso, su mirada clavada en la de ella. Para ti es fácil, ¿no? Ella alzó una ceja. ¿Fácil? Seguir adelante. Fingir que nunca existí. Ella rió. No una risa genuina. Una risa vacía. Casi cruel. ¿Fingir? Lo miró directo a los ojos, y por primera vez en todo ese tiempo, él vio algo más allá de la indiferencia. ¿Sabes qué fue difícil? Su voz no tembló. No hubo dramatismo. Solo verdad. Ver cómo el hombre que amaba me entregaba papeles de divorcio como si nuestra historia fuera un simple contrato. Él sintió que le faltaba el aire. Ver cómo ignoraste el hecho de que íbamos a ser padres. El peso de sus palabras cayó sobre él como una sentencia. Ver cómo firmaste, sin dudar, sin sentir, sin mirar atrás. Cada una de esas frases lo atravesó como una daga. Ella se enderezó y suspiró. Así que no fue fácil. Sus ojos se endurecieron. Pero aprendí a hacerlo. Él no pudo responder. Porque por primera vez, entendió algo que se había negado a aceptar. Ella no lo necesitaba más. Ella se había reconstruido sin él. Y lo peor de todo, ella no estaba fingiendo. Ella realmente lo había superado. Y él, por primera vez en su vida, entendió lo que era el verdadero miedo. El CEO sintió como la realidad lo golpeaba con una frialdad que nunca antes había experimentado. Ella se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados y la mirada inquebrantable. Sin rastro de nostalgia. Sin rastro de la mujer que una vez lo amó con todo su ser. Él siempre había sido el que tomaba las decisiones. El que dictaba el rumbo. El que tenía la última palabra. Pero en este instante, era ella quien tenía el control. ¿Eso es todo?, preguntó con una calma que lo desarmó aún más. Él abrió la boca, pero no encontró qué decir. Las palabras que alguna vez usó para ganar negocios, para manejar contratos millonarios, para controlar el mundo a su alrededor, ahora no le servían de nada. Ella alzó una ceja y suspiró. Mira, si solo viniste aquí porque de repente te diste cuenta de que existo. Lo miró con la cabeza ladeada, evaluándolo. O porque viste que hay alguien más en mi vida y no puedes soportarlo, entonces mejor ahórrate el esfuerzo. Sintió como el nudo en su garganta se apretaba. La idea de que alguien más la estuviera reclamando como suya. Era como un puñetazo directo a su ego. No es eso, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Ella lo observó con escepticismo. Entonces dime qué es. Y ahí estaba.
La pregunta que él no quería responder. La pregunta que ni siquiera él mismo sabía contestar. Su primer instinto fue evadir. Decir algo frío, algo controlado, algo que le devolviera la ventaja. Pero ella lo vio dudar. Lo vio titubear. Y eso lo traicionó más de lo que cualquier confesión podría haber hecho. Porque ahora ella lo sabía. Sabía que él estaba ahí no por capricho, no por arrogancia, no por orgullo. Estaba ahí porque realmente la había perdido. Y ese simple hecho la hizo sonreír. No una sonrisa burlona. No una sonrisa cruel. Sino una sonrisa que decía ahora lo entiendes. Y eso lo destruyó. Ella asintió, como si hubiera confirmado lo que necesitaba saber. Me alegra que finalmente lo entiendas. Se giró hacia la puerta y la abrió lentamente. Ahora, si me disculpas, tengo una vida que seguir viviendo. Sus palabras fueron la sentencia final. Él no era bienvenido. No era parte de su presente. Y tal vez, nunca lo sería de su futuro. Ella le dio una última mirada antes de cerrar la puerta. Y en ese instante, supo que esa imagen lo perseguiría para siempre. Porque en sus ojos no había odio. No había dolor. Solo paz. La paz de alguien que finalmente había dejado de mirar atrás. Y él se quedó allí, sintiendo por primera vez en su vida el peso de una derrota que no tenía solución. Porque el tiempo que él había dado por sentado era el mismo tiempo que la había alejado para siempre. Y ahora, no había vuelta atrás. El CEO permaneció de pie frente a la puerta cerrada, inmóvil, sintiendo como el aire se volvía pesado a su alrededor. Por primera vez en su vida, no tenía el control. No tenía el poder. No tenía una salida. Ella lo había dejado fuera. De su casa, de su vida, de todo lo que alguna vez fueron. Y lo peor, no había resentimiento en su mirada. No hubo odio en sus palabras. Solo la certeza de que él ya no significaba nada. Eso lo hizo sentir algo que nunca había experimentado. Pánico. No miedo a perder dinero. No miedo a una mala inversión. No miedo a un negocio arruinado. Miedo a haberla perdido para siempre. Sus pies no querían moverse. Su mente no quería aceptar lo que estaba pasando. Pero en lo más profundo, una pregunta lo consumía. ¿Qué pasó con su hijo? Ella nunca volvió a mencionarlo. Nunca pidió nada. Nunca buscó su apoyo. Y eso era lo que lo estaba matando. Porque si ella realmente había seguido adelante, significaba que su hijo también lo había hecho. Sin él. Ese pensamiento lo golpeó con la fuerza de un tren en movimiento. Su hijo. El niño que él ignoró el día que firmó esos papeles de divorcio sin pestañear. El niño que nunca conoció. El niño que tal vez ya ni siquiera lo necesitaba. Apretó los puños, sintiendo el latido en sus sienes. No podía aceptar eso. No podía permitirlo. Se giró con un movimiento brusco y caminó hacia su auto. Tenía que saber la verdad. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Porque si no lo hacía ahora, sabía que se arrepentiría el resto de su vida. Encendió el motor con manos temblorosas y tomó el teléfono. Marcó un número que no usaba desde hace mucho tiempo. Su abogado respondió al segundo timbre. Señor. Su voz era firme, profesional, como siempre. Necesito información, dijo sin rodeos. ¿Sobre qué? Su garganta se secó antes de pronunciar las palabras que nunca imaginó decir. Sobre mi hijo. Silencio. Un silencio que lo hizo sentir más vulnerable que nunca. Finalmente, su abogado habló con cautela. Señor, no tiene derechos sobre él. El CEO cerró los ojos, sintiendo como esas palabras se clavaban en su pecho. Averigua todo lo que puedas, ordenó con voz baja. No iba a rendirse. No esta vez. Porque tal vez con ella ya no tenía oportunidad. Pero con su hijo, aún no era demasiado tarde. O eso quería creer. Porque la verdad que estaba a punto de descubrir podría ser la última pieza que terminara de romperlo por completo. El CEO no soltó el teléfono ni siquiera después de que la llamada terminó. Sus dedos estaban tensos alrededor del dispositivo, como si aferrarse a él fuera a cambiar la realidad. Su abogado había sido claro. No tenía derechos sobre su hijo. Era absurdo. Ilógico. Él tenía poder sobre empresas multimillonarias, sobre hombres que temblaban al escuchar su nombre, sobre mercados enteros que dependían de sus decisiones. Pero sobre su propio hijo, nada. Eso era lo que le quedaba. Nada. El pensamiento lo quemó por dentro, como un fuego que no podía controlar. ¿Cómo pudo dejarlo pasar? ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera?
Cuando firmó ese divorcio, no solo dejó a su esposa, dejó a su hijo. Se había convencido de que no importaba, que era lo mejor, que no tenía espacio en su vida para ser padre. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad de que ese niño nunca supiera quién era él, de que creciera sin siquiera escuchar su nombre, el vacío en su pecho se volvió insoportable. Necesitaba verlo. Necesitaba saber quién era, qué cara tenía, si se parecía a él, o a ella. Tomó las llaves del auto y salió del edificio sin pensarlo 2 veces. No le importaba cancelar reuniones. No le importaba su agenda. No le importaba nada. Solo tenía un destino. Solo tenía un objetivo. Cuando llegó a la casa donde ella vivía, su corazón martillaba contra su pecho. Nunca había estado nervioso en su vida. Nunca. Pero ahora, de pie frente a esa puerta, sintió algo que lo paralizó. ¿Y si no quería verlo? ¿Y si ya era tarde? Antes de que pudiera dudar más, la puerta se abrió. Y allí estaba ella, su ex esposa. Pero esta vez, no estaba sola. Un niño de cabellos oscuros y ojos grandes se aferraba a su pierna, mirándolo con una curiosidad inocente. El CEO sintió como el mundo se detenía. Ese niño, ese pequeño ser humano que ahora lo miraba con confusión. Ese era su hijo. Su hijo. Sintió que el aire le faltaba. Ella lo miró en silencio, pero en sus ojos no había sorpresa. Era como si supiera que tarde o temprano él aparecería. Como si ya estuviera preparada para esto. Él trató de hablar, pero su voz se quebró en su garganta. El niño frunció el ceño y se aferró más a su madre. ¿Quién es él, mamá?, preguntó con voz suave. Ella mantuvo la mirada fija en él antes de responder. Y cuando lo hizo, cada palabra lo atravesó como un cuchillo. Nadie, cariño. Solo alguien que llegó demasiado tarde. Y con esas palabras, cerró la puerta, dejándolo fuera, dejándolo sin aire, dejándolo con la certeza de que, esta vez, si lo había perdido todo. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su mente como un eco cruel. Se quedó de pie, sin moverse, con la respiración entrecortada, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Ella lo había llamado nadie. Y su hijo ni siquiera sabía quién era él. Su garganta se cerró, su mente luchaba por procesarlo. El niño se había aferrado a su madre con confianza, con seguridad, con amor, todo lo que él nunca le había dado. Porque no estuvo ahí, porque decidió no estarlo, porque creyó que su presencia no importaba. Y ahora, lo único que tenía era la ausencia. Su ausencia en la vida de ese niño. Se pasó una mano por el rostro y cerró los ojos, tratando de recuperar el control, pero por primera vez en su vida, no podía. Nada de lo que tenía, nada de lo que había logrado, le servía ahora. Porque esta era una batalla en la que el dinero no valía. El poder no contaba. Solo quedaba la verdad. Y la verdad era que no era un padre. No lo había sido. Y ahora, tal vez nunca lo sería. Se obligó a moverse, a caminar hacia su auto. Se subió, cerró la puerta y apoyó ambas manos sobre el volante. No arrancó. No podía. Porque dentro de esa casa, a solo unos metros de distancia, estaba su hijo. Un niño que no sabía que él existía. Un niño que lo miró como un extraño. Un niño que, para él, significaba todo. Pero para quien él no significaba nada. Sintió una rabia incontrolable en su pecho. No hacia ella. No hacia su hijo. Hacia sí mismo. Por haber esperado demasiado. Por haber tomado decisiones sin pensar en las consecuencias. Por haber creído que siempre tendría el control. Pero no lo tenía. No con ella. No con su hijo. No con nada. Apretó la mandíbula y tomó el teléfono. Marcó de nuevo a su abogado. La voz del hombre sonó cautelosa al otro lado de la línea. Señor. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el volante. Averigua lo que tengas que averiguar. Pero quiero derechos sobre mi hijo. Silencio. Luego, una respuesta vacilante. Eso, no será fácil. Su mirada se endureció. Nada en la vida lo es. Colgó sin esperar más explicaciones. Sabía que no sería fácil. Sabía que tal vez ya era tarde. Pero había una cosa que tenía clara. No iba a perder a su hijo sin pelear. No esta vez. Porque si lo hacía, sabía que nunca se lo perdonaría. El día transcurrió con normalidad dentro de la casa. Su hijo jugaba en la sala, haciendo torres de bloques de colores, riendo suavemente cuando una se caía y volviéndola a construir sin quejarse. Ella lo miraba desde la cocina,
con una taza de té entre las manos, tratando de calmar la tormenta que se desataba en su interior. No podía dejar de pensar en lo que había pasado esa mañana, en la forma en que él se presentó sin previo aviso, en la mirada que puso cuando vio al niño, en cómo su hijo lo miró como a un desconocido, porque eso era lo que era. No había estado allí cuando más lo necesitaban. No estuvo en las primeras patadas del embarazo. No estuvo en las noches en vela, calmando el llanto de su bebé. No estuvo cuando su hijo dijo su primera palabra, cuando dio su primer paso, cuando tuvo fiebre por primera vez y ella pasó la noche entera junto a su cuna, rezando para que bajara. Él no estuvo. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿de verdad creía que podía aparecerse y cambiarlo todo? Apretó la taza con más fuerza de la necesaria. No iba a permitirlo. No iba a dejar que alterara la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero, porque sentía que algo dentro de ella temblaba, suspiró y se pasó una mano por la frente. No podía dudar. No podía ceder. La voz de su hijo la sacó de sus pensamientos. «Mamá». Se giró y lo vio mirándola con sus ojos grandes y curiosos. ¿Quién era ese hombre? La pregunta la tomó por sorpresa. Intentó mantener la calma. Solo alguien que conocí hace mucho tiempo, cariño. Su hijo ladeó la cabeza, pensativo. Parecía triste. Sintió una punzada en el pecho. No te permitas sentir pena por él. No tienes que preocuparte por eso, dijo suavemente, acercándose para acariciarle el cabello. Tú solo sigue jugando, ¿sí? Él asintió y volvió a sus bloques. Pero ella no podía volver a su rutina como si nada. Porque sabía que esto no había terminado. Sabía que él no se iría sin pelear. Y sabía que pronto, muy pronto, tendría que tomar una decisión. ¿Le permitiría conocer a su hijo, o cerraría esa puerta para siempre? La respuesta debería haber sido fácil. Pero entonces, ¿por qué una parte de ella dudaba? El CEO no era un hombre que supiera esperar. Siempre había sido el que tomaba la iniciativa, el que movía las piezas en su propio juego, el que decidía qué sucedía y cuándo. Pero esta vez, la decisión no estaba en sus manos, estaba en las de ella, y esa simple verdad lo estaba consumiendo. Se pasó una mano por el cabello mientras caminaba de un lado a otro en su oficina. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo caótico, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de él. Había pasado días esperando una respuesta, días sin saber si ella lo buscaría, días sin saber si alguna vez le permitiría conocer a su hijo. Pero el silencio lo estaba matando. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que tenía que hacer algo. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado. La voz profesional respondió al instante. ¿Alguna novedad?, preguntó sin rodeos. Señor, el abogado dudó. He investigado el caso. Legalmente, no hay nada que usted pueda hacer sin el consentimiento de la madre. El CEO sintió como la ira le subía por la garganta. No puede simplemente negarme el derecho de ver a mi hijo. Técnicamente, sí puede. Usted firmó el divorcio sin solicitar derechos de paternidad. Ella nunca le pidió pensión ni asistencia. Eso significa que, legalmente, usted nunca fue parte de la vida del niño. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca fue parte de la vida del niño. Porque él mismo se excluyó. Cerró los ojos, sintiendo una presión insoportable en el pecho. ¿Qué opciones tengo? El abogado suspiró. La única forma en la que podría reclamar derechos es si ella lo permite, o si intenta una demanda legal. El CEO apretó la mandíbula. ¿Llevar esto a los tribunales? La idea le dejó un sabor amargo en la boca. Nunca le había importado pelear en un juzgado. Lo había hecho cientos de veces por negocios, por contratos, por dinero. Pero esto no era un negocio. Era su hijo. Y si la única forma de verlo era forzándolo legalmente, entonces, en lugar de ganarlo, lo perdería para siempre. No voy a demandarla. Su abogado pareció sorprendido. Entonces, ¿qué piensa hacer? El CEO inspiró hondo, cerrando los ojos. Solo había una opción. Una que nunca pensó que tendría que tomar. Voy a pedirle que me deje verlo. Silencio. Como si incluso su abogado supiera lo difícil que era para él pronunciar esas palabras. El CEO no pedía. El CEO exigía. Ordenaba. Dictaba. Pero con ella nunca había funcionado así. Colgó la llamada sin más explicaciones y salió de la oficina. Sabía dónde encontrarla. Sabía que esta vez tenía que hacer las cosas bien. Y aunque no tenía garantías,
Sabía que no podía permitirse fallar. No otra vez. Porque esta vez, no solo estaba peleando por ella. Estaba peleando por su hijo. El CEO nunca había sentido la necesidad de justificar sus decisiones. Siempre había sido el dueño de su destino, el arquitecto de su propio éxito. Pero esta vez, mientras se dirigía a verla, sentía que estaba caminando hacia un juicio en el que no tenía la última palabra. No tenía poder aquí. No tenía control. Solo tenía una súplica. Y eso lo hacía sentirse más vulnerable que nunca. Cuando llegó a la casa, se quedó de pie frente a la puerta por un largo instante. Respiró hondo y golpeó suavemente. Los segundos parecieron eternos. Entonces la puerta se abrió. Y allí estaba ella, sosteniendo una taza de té, con el cabello recogido en un moño desordenado y la misma mirada firme que lo había dejado sin palabras la última vez. Pero esta vez, él no iba a quedarse callado. «Necesito hablar contigo». Ella suspiró, con evidente cansancio. «Si viniste a insistir. Por favor». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Ella se detuvo. Nunca lo había escuchado decir por favor. Él nunca pedía nada. Siempre tomaba. Siempre exigía. Pero esta vez, no podía hacerlo. Esta vez, era ella quien tenía todo el poder. Ella suspiró y abrió la puerta un poco más. 5 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Entró a la casa y se encontró con el mismo espacio cálido y acogedor que había visto la última vez. Pero esta vez, sus ojos buscaron algo más. A su hijo. Ella notó su mirada y cerró la puerta detrás de él. «No está aquí». Sintió una punzada en el pecho. «¿Dónde está?» «Con una amiga». Él asintió lentamente y se giró hacia ella. No había tiempo para rodeos. «Quiero verlo». Ella cruzó los brazos. «¿Por qué?» Su mandíbula se tensó. «Porque es mi hijo». «¿Y eso qué significa para ti?» La pregunta lo descolocó. Nunca se había detenido a pensarlo de esa manera. Ella lo miró con frialdad. ¿Significa que puedes aparecer cuando te plazca y exigir verlo? ¿Que puedes entrar y salir de su vida cuando quieras, como lo hiciste conmigo? Él sintió como su propia arrogancia se desplomaba ante la crudeza de sus palabras. Ella tenía razón. Se había convencido de que el niño era suyo solo por el hecho de existir. Pero no había hecho nada para ganarse ese derecho. No estuvo allí. No fue padre. No fue nada. «Lo sé», admitió, con una voz más baja de lo que pretendía. Ella no esperaba esa respuesta. Pero no reaccionó. Esperó. «Sé que no estuve ahí. Sé que no merezco nada». Su voz era tensa, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Pero no quiero seguir así». Ella inhaló lentamente. «¿Y qué quieres exactamente?» Él la miró directamente a los ojos. «Quiero conocer a mi hijo». Ella no respondió de inmediato. El silencio se alargó entre ellos, y en ese momento él comprendió que este no era un trato que podía cerrar con un contrato. No era algo que podía comprar, ni siquiera algo que podía pedir. Era algo que ella tenía que querer darle. Finalmente, ella suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «No voy a decidir esto hoy». Él asintió, tratando de ocultar la desesperación en su pecho. «Pero tampoco voy a decir que no». Sus ojos se abrieron un poco más. «¿Eso significa?» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Significa que necesito tiempo». Él tragó saliva y asintió de nuevo. «Está bien. Si realmente quieres conocerlo, tendrás que demostrar que mereces estar en su vida». Él la miró con firmeza. «Lo haré». Ella inclinó la cabeza levemente, estudiándolo. «Veremos». Y con eso, la conversación terminó. Pero algo había cambiado. Por primera vez, tenía una posibilidad. Y esta vez, no iba a perderla. El CEO salió de la casa con la mente en un torbellino de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan. No tenía una estrategia. Solo tenía una oportunidad. Una que no podía desperdiciar. Se subió a su auto y apoyó ambas manos sobre el volante, respirando hondo. No podía fallar. No esta vez. Sabía que no sería fácil. Ella no le iba a dar acceso a su hijo solo porque lo pidiera. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a quedarse, que no iba a salir de la vida del niño como lo hizo con la de ella. Y lo más difícil de todo, tenía que demostrarlo sin excusas, sin justificaciones, solo con hechos. Encendió el motor y condujo de regreso a su oficina, pero cuando llegó, se encontró con algo inesperado.
Su asistente lo esperaba con una carpeta en las manos y una expresión tensa en el rostro. «Señor, hay algo que necesita ver». Él tomó la carpeta sin decir nada y la abrió con rapidez. Las primeras páginas lo dejaron helado. Reportes financieros, movimientos bancarios, registros legales. Y, en medio de todo eso, una solicitud de custodia presentada por otro hombre. Su estómago se tensó. Levantó la mirada con incredulidad. «¿Quién demonios es este?». Su asistente tragó saliva antes de responder. «Parece que es alguien cercano a su exesposa». Sus ojos se oscurecieron. ¿Alguien más estaba tratando de reclamar a su hijo? Su pecho se comprimió con una furia que nunca había sentido antes. No había tenido derecho a exigir nada. Sabía que había esperado demasiado. Sabía que no había estado allí. Pero eso no significaba que iba a quedarse de brazos cruzados mientras otro hombre intentaba ocupar su lugar. Se levantó de golpe, tirando la carpeta sobre el escritorio. «Quiero saber quién es. Quiero todo sobre él». Su asistente asintió de inmediato y salió de la oficina. El CEO se quedó solo, con el corazón martillándole en el pecho. Había jurado que no cometería los mismos errores, que haría esto bien, que esperaría su momento. Pero ahora, la idea de perder a su hijo antes de siquiera conocerlo era más de lo que podía soportar. ¿Y si otro hombre creía que podía ocupar su lugar? Estaba muy equivocado, porque ahora tenía algo por qué pelear, y no iba a perder otra vez. El CEO no era un hombre que reaccionara impulsivamente. Cada decisión en su vida había sido calculada, fría y meticulosamente ejecutada. Pero ahora sentía como su control se desmoronaba. Sentado en su oficina, con los documentos de la custodia extendidos frente a él, sintió una rabia contenida que amenazaba con estallar. Alguien más estaba tratando de ocupar su lugar. Alguien más estaba reclamando a su hijo. Y lo peor, él ni siquiera tenía derecho a impedirlo. Apretó los puños mientras su asistente regresaba con un sobre en la mano. «Aquí está toda la información, señor». Él lo tomó sin mirarla. Abrió el sobre con movimientos controlados, pero en su interior, la ansiedad lo consumía. El primer documento era una fotografía. La miró fijamente, sintiendo como su mandíbula se tensaba aún más. Un hombre. Alto. Moreno. Sonriente. Un rostro amable. Un rostro que, por alguna razón, le pareció insoportablemente familiar. Pasó al siguiente documento. Un nombre. Daniel Arce. Su estómago se revolvió al leerlo. Lo conocía. No personalmente, pero lo conocía. Había trabajado en una de sus empresas hace años. Un hombre sin historial turbio. Un tipo normal. Y, según el informe, alguien que había estado cerca de su exesposa desde que ella se fue. Cercano. Presente. El CEO sintió una punzada de furia recorrerle el cuerpo. Daniel no era un desconocido. Era alguien que había estado ahí cuando él decidió no estarlo. Un hombre que, poco a poco, se convirtió en una figura en la vida de su hijo. Y ahora, estaba haciendo lo que él no hizo. Reclamándolo. Su respiración se volvió pesada. No podía permitirlo. No podía quedarse quieto. No podía dejar que otro hombre se convirtiera en el padre de su hijo. Pero, ¿acaso tenía derecho a impedirlo? La pregunta lo golpeó como un golpe seco en el pecho. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta clara. No podía simplemente llegar y exigir. No podía irrumpir en sus vidas y cambiarlo todo. Si lo hacía mal, si presionaba demasiado, podía perder a su hijo para siempre. Su propio hijo. El hijo que nunca había visto. El hijo que tal vez ya tenía a alguien más. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Si quería luchar por su hijo, tenía que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, primero tenía que enfrentarse a ella. Porque si Daniel estaba en la vida del niño, era porque ella lo permitió. Y eso significaba que su batalla apenas estaba comenzando. El CEO estacionó su auto frente a la casa y apagó el motor. Su mandíbula estaba tensa, sus manos firmes sobre el volante. Pero dentro de él, había caos. Nunca había sido un hombre que actuara sin pensar. Nunca había permitido que sus emociones nublaran su juicio. Pero esta vez, no podía ignorarlo. No podía pretender que no le importaba. Otro hombre estaba en la vida de su hijo. Otro hombre estaba ocupando el lugar que él había dejado vacío. Y lo peor de todo, ella lo había permitido. Salió del auto con pasos rápidos y seguros. Golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria,
sin importarle si su impaciencia era evidente. Esperó. Sintió como su corazón latía con furia en su pecho. Entonces la puerta se abrió. Ella apareció frente a él, con la misma calma que siempre lo había desarmado. Pero esta vez, él no tenía intención de contenerse. ¿Desde cuándo? Disparó la pregunta sin rodeos. Ella parpadeó, sin inmutarse. ¿Desde cuándo qué? Él dio un paso adelante, acercándose más de lo necesario. ¿Desde cuándo ese hombre está en la vida de mi hijo? Ella no apartó la mirada. No se encogió. No mostró el más mínimo atisbo de culpa. Y eso lo enfureció aún más. Desde antes de que tú te dieras cuenta de que tenías un hijo. Su respuesta fue un golpe seco directo a su orgullo. Pero no lo derrumbó. Solo avivó el fuego. ¿Eso qué significa? Ella suspiró y cruzó los brazos. Significa que cuando yo estaba sola, embarazada, sin nadie que me apoyara. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra se hundiera en su conciencia. Él estuvo ahí. El CEO sintió una punzada en el estómago. No podía negarlo. No podía pelear contra la verdad. Él no estuvo. Otro hombre sí. Pero eso no significaba que iba a aceptarlo. ¿Es él el padre de mi hijo ahora? Su voz era baja, peligrosa. Ella lo miró con una calma devastadora. Es la única figura paterna que ha tenido. El golpe fue brutal. Más fuerte de lo que había anticipado. Pero en lugar de hacerlo retroceder, lo hizo aferrarse más a su convicción. No voy a permitirlo. Ella inclinó la cabeza, evaluándolo con la misma frialdad con la que él solía evaluar a sus oponentes en la sala de juntas. ¿No vas a permitir que otro hombre se quede con mi hijo? Ella suspiró. No puedes simplemente aparecer y decidir eso ahora. Soy su padre. Eres su padre biológico, corrigió sin titubear. Pero ser padre es mucho más que compartir ADN. Él sintió la tensión en sus músculos. Entonces dame la oportunidad de demostrarlo. Ella lo miró largo rato. Su expresión no era cruel. No era fría. Era simplemente realista. ¿Por qué ahora? Esa era la pregunta. La pregunta que él mismo había evitado responder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo cuando se dio cuenta de que otro hombre estaba cerca? ¿Por qué cuando sintió la posibilidad de perderlo por completo? Cerró los ojos por un momento y tomó aire. ¿Por qué me equivoqué? Las palabras salieron con dificultad. Pero eran verdad. Ella no se movió. Pero algo en su mirada cambió. Eso no borra lo que pasó. Lo sé. Ella suspiró y miró hacia otro lado. No puedo tomar esta decisión sola. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella lo miró directamente. Significa que el único que puede decidir si quiere conocerte es él. El CEO sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Dejarás que lo vea? Ella asintió lentamente. Si él quiere verte, entonces sí. La esperanza se encendió en su pecho. Pero su alivio duró poco, porque ella no había terminado de hablar. Pero si él dice que no. Hizo una pausa, y luego lo miró con algo que lo dejó completamente sin aire. Lástima. Entonces tendrás que aceptarlo y dejarlo ir. El CEO sintió que le faltaba el aire. Por primera vez en su vida, su destino no estaba en sus manos. El CEO nunca había sentido miedo, ni cuando cerraba tratos multimillonarios, ni cuando enfrentaba a sus rivales más peligrosos, ni cuando construyó su imperio desde cero. Pero ahora estaba aterrorizado, porque por primera vez en su vida, su destino no dependía de él. Dependía de un niño. Su hijo, el mismo hijo que nunca había visto. El mismo hijo al que nunca le había dado un solo día de su tiempo. Se apoyó en el capó de su auto, sintiendo como su corazón martillaba contra su pecho. Su exesposa había sido clara. No sería ella quien decidiera si él podía entrar en la vida del niño. Sería su hijo quien lo haría. Y si la respuesta era no, tendría que aceptarlo. Ese era el verdadero castigo por sus errores. La idea de que su propio hijo lo rechazara era algo que ni siquiera su mente podía procesar. Siempre había creído que todo en la vida se podía negociar, que todo tenía una solución, que todo podía arreglarse con el enfoque correcto. Pero, ¿cómo se negocia con un niño que ni siquiera sabe quién eres? ¿Cómo se arregla algo que rompiste antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir? Cerró los ojos y respiró hondo. No podía permitirse pensar en eso ahora, porque la decisión no tardaría en llegar. Dentro de la casa, su exesposa estaba sentada junto a su hijo en el sofá. Él jugaba con sus juguetes, ajeno a la importancia de lo que estaba a punto de escuchar. Ella lo miró con ternura.
con miedo. No quería hacerle daño. No quería confundirlo. Pero también sabía que, tarde o temprano, tenía que saber la verdad. Cariño, dijo suavemente. El niño levantó la mirada, con sus ojos brillantes de curiosidad. Sí, mamá. Ella tomó aire y le acarició el cabello. ¿Recuerdas al hombre que viste el otro día? El niño asintió. ¿El que vino a casa? Sí. Hizo una pausa antes de continuar. Él, ¿es tu papá? Silencio. El niño la miró fijamente, sin reaccionar de inmediato. Era un niño inteligente, observador, y su mente procesaba la información más rápido de lo que ella imaginó. Después de unos segundos, frunció el ceño. ¿Por qué nunca lo vi antes? Su corazón se encogió. La pregunta que más temía había llegado de inmediato. Se obligó a sonreír suavemente. Es complicado, amor. Pero él quiere verte. El niño ladeó la cabeza. ¿Por qué ahora? Ella tragó saliva. Porque cometió un error. Y quiere arreglarlo. El niño la observó con sus grandes ojos, pensando. Su exesposa sintió un nudo en el pecho. No quería presionarlo. No quería inclinar su decisión. Pero tampoco quería que su hijo creciera con preguntas sin respuestas. Después de un momento, el niño parpadeó y preguntó. ¿Tú crees que es bueno? Ella sintió su corazón romperse un poco. No supo qué responder, porque él no había sido bueno con ella. Pero, ¿podía ser bueno con su hijo? Finalmente, se inclinó hacia él y le sonrió con ternura. Creo que lo descubrirás tú mismo. El niño pensó un poco más. Y entonces, con la simpleza de alguien que aún no entiende la complejidad de la vida, encogió los hombros. Está bien. Ella sintió un alivio recorrer su cuerpo, pero también un miedo latente, porque ahora, todo estaba en manos de ese encuentro. Y sabía que, si él fallaba esta vez, nunca tendría otra oportunidad. El CEO estaba en su auto, mirando la pantalla de su teléfono sin verla realmente. El sonido de una notificación lo hizo parpadear. Un mensaje. Solo 2 palabras. Él aceptó. Su respiración se cortó. Su mundo entero pareció detenerse. Y por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había sentido. Esperanza. Pero también, pánico. Porque ahora tenía lo que quería. Y si fallaba, no tendría otra oportunidad. El CEO nunca se había sentido tan nervioso en su vida. No cuando cerró su primer trato millonario. No cuando enfrentó a sus mayores rivales. Ni siquiera cuando la vio marcharse el día que firmaron el divorcio. Pero ahora estaba de pie frente a una pequeña cafetería, esperando conocer a su hijo por primera vez. Un niño que no lo conocía. Un niño que tenía todo el derecho de odiarlo. Un niño que podía rechazarlo en cualquier momento. Se pasó una mano por el rostro y exhaló lentamente. No podía permitirse fallar. No esta vez. El sonido de la puerta del café abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y la vio. Ella, su ex esposa, y junto a ella, un niño de ojos grandes y cabello oscuro que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su hijo. Su corazón se detuvo un segundo. Se sintió como si el mundo entero se redujera a ese momento. Ella le dio un leve empujón al niño, como animándolo. El pequeño avanzó unos pasos, con las manos en los bolsillos, y lo miró con el ceño fruncido. Hola. Su voz era pequeña pero firme. El CEO tragó saliva y asintió. Hola. Se quedaron en silencio, midiéndose mutuamente. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Nunca se había sentido tan vulnerable. Ella los miró un momento y luego habló suavemente. Voy a pedir café. ¿Por qué no se sientan un momento? El niño no protestó. El CEO tampoco. Ambos entraron en la cafetería y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. El niño tamborileó los dedos sobre la mesa, mirándolo fijamente. ¿Así que tú eres mi papá? Él sintió como su garganta se cerraba. La pregunta le pareció extrañamente difícil de responder. Sí. El niño inclinó la cabeza. No pareces un papá. Él frunció el ceño. ¿Cómo se supone que debo parecer? El niño encogió los hombros. No sé. Mamá dice que los papás cuentan chistes malos. El CEO parpadeó. No sé contar chistes malos. El niño lo estudió por un momento y luego sonrió. Entonces tal vez si eres mi papá. Él no supo qué responder, porque por primera vez en toda su vida, se dio cuenta de algo. No tenía ni idea de cómo ser padre. No tenía ni idea de cómo hacer esto. Pero si algo entendía en ese instante era que
Quería intentarlo. Y no iba a huir esta vez. Ella regresó con un café en la mano y se sentó en la mesa con ellos. Miró al niño y luego al Theo. ¿Cómo va todo? El niño sonrió. Creo que es un papá de verdad. Ella levantó una ceja y miró al Theo con diversión. Ah, sí. ¿Y cómo lo sabes? El niño encogió los hombros. Porque no sabe contar chistes. El Theo soltó una pequeña risa, sintiéndose diferente. Ligeramente menos tenso. Como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado algo que realmente quería conservar. El Theo nunca imaginó que un niño pudiera hacerlo sentir tan fuera de lugar. No porque su hijo fuera grosero o distante. Al contrario, después de unos minutos de conversación, el niño parecía haber aceptado su presencia con una naturalidad que lo sorprendió. Pero eso no hacía que fuera más fácil. No hacía que se sintiera menos como un extraño. Se quedó sentado, observándolo mientras hablaba con su madre con una comodidad que él no tenía. El niño tenía una risa ligera, una energía tranquila. No parecía faltarle nada. Y eso lo hacía preguntarse algo que no quería admitir. ¿Realmente me necesita en su vida? Era obvio que ella había hecho un buen trabajo. Su hijo tenía estabilidad, tenía felicidad, tenía una rutina en la que él nunca había estado presente. Pero ahora, aquí estaba él, tratando de encontrar su lugar en una vida que ya estaba completa sin él. ¿Qué haces? La voz del niño lo sacó de sus pensamientos. Parpadeó. ¿Qué? El pequeño apoyó los codos sobre la mesa. Digo, ¿qué haces? ¿Tienes un trabajo o algo? El Theo sintió que la pregunta lo descolocaba. Estaba acostumbrado a responder esa pregunta en juntas de negocios, en entrevistas, en conversaciones con inversionistas. Pero nunca pensó que tendría que explicárselo a su propio hijo. Soy empresario, dijo, midiendo sus palabras. El niño frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Él tomó un sorbo de su café, tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido. Significa que dirijo empresas. ¿Como un jefe? Sí. El niño asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Mamá dice que los jefes siempre están ocupados. El Theo sintió una punzada en el pecho. A veces. El niño ladeó la cabeza. ¿Entonces vas a estar ocupado si quiero verte? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él no tenía una respuesta inmediata. Porque la verdad era que sí. Siempre había estado ocupado. Siempre había puesto su trabajo por encima de todo. Pero en este momento, sentado frente a su hijo por primera vez, entendió algo. Si volvía a priorizar el trabajo ahora, si volvía a ignorar lo que realmente importaba, lo perdería para siempre. Se aclaró la garganta y enderezó la espalda. Si quieres verme, voy a estar aquí. El niño lo miró fijamente, evaluándolo. Y luego, por primera vez, sonrió con sinceridad. Bien. El Theo sintió un alivio que no podía explicar. Era solo una conversación. Solo un pequeño paso, pero se sintió como la victoria más grande de su vida. Ella los observaba en silencio, con una expresión que no pudo descifrar del todo. Pero sabía lo que estaba pensando. Sabía que aún tenía que demostrarle que esta vez era real. Que esta vez no iba a huir. Y si tenía que pelear para ganarse su lugar en la vida de su hijo, lo haría. Sin dudar. Sin retroceder. Porque por primera vez en su vida, sabía exactamente qué quería. Y no iba a perderlo. El Theo nunca había tenido que demostrarle nada a nadie. Su éxito hablaba por él. Su dinero, su poder, su influencia. Siempre había sido suficiente. Pero ahora, nada de eso importaba. Porque lo único que realmente quería no podía comprarse. No podía negociarse. Solo podía ganarse. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Se presentó en cada encuentro con su hijo, sin excusas, sin retrasos. Se obligó a dejar su teléfono en el auto cuando estaba con él. Se obligó a enfocarse solo en lo que realmente importaba. El niño, al principio, lo trató con curiosidad más que con confianza. Pero poco a poco, esa distancia comenzó a desvanecerse. La primera vez que le tomó la mano para cruzar la calle, sintió que algo en su interior se reconstruía. La primera vez que lo llamó papá, su mundo entero cambió. Fue inesperado, no planeado, solo una palabra espontánea, dicha con la naturalidad de alguien que no sabía el peso que tenía. Pero para él, fue el momento en que supo que su lucha había valido la pena, que aún había esperanza,
que aún podía ser el padre que nunca fue. Una tarde, después de una caminata por el parque, su hijo lo miró con una expresión pensativa. ¿Siempre vas a estar aquí? El CEO sintió la pregunta en lo más profundo de su ser. No solo porque era importante, sino porque sabía que su respuesta lo definiría todo. Se arrodilló para quedar a su altura y le sostuvo la mirada con seriedad. Siempre. El niño lo observó por un momento y luego sonrió. Una sonrisa sincera, real, y en ese instante, supo que había ganado algo más valioso que cualquier negocio, que cualquier riqueza. Había ganado a su hijo. Su exesposa lo miró a la distancia, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero en sus ojos había algo distinto. Algo que él no había visto en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, ella comenzaba a creer en él de nuevo. No como pareja, no como el hombre que alguna vez amó, pero sí como el padre de su hijo. Y eso, para él, era suficiente. Por ahora, porque el destino, cuando menos lo esperas, siempre tiene la última palabra. El CEO nunca había imaginado que su vida terminaría así. No en una oficina con vista a la ciudad. No en un consejo directivo decidiendo el futuro de su empresa. No con contratos ni cifras ni negocios interminables. Sino aquí, sentado en una banca de parque, viendo a su hijo correr entre los árboles con una risa que llenaba el aire. El niño tenía su energía, su determinación, pero tenía su corazón de su madre. Y eso lo hacía perfecto. Ella estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observándolos con la misma expresión tranquila de siempre. No eran una familia en el sentido tradicional. No volvieron a ser pareja. No intentaron recuperar lo que una vez fueron. Pero lograron algo más importante. Construyeron algo nuevo. Algo real. Algo que no dependía del pasado, sino del presente. Del tiempo que aún les quedaba juntos. Su hijo corrió hacia él y se subió a su regazo sin pensarlo dos veces. «Papá, ¿podemos venir mañana también?» El CEO sintió como esa palabra, papá, aún tenía el poder de desarmarlo. Sonrió y pasó una mano por el cabello del niño. «Siempre que quieras». El niño asintió con una gran sonrisa antes de volver a correr. Él lo siguió con la mirada y luego se encontró con los ojos de su exesposa. Ella lo observó por un momento antes de sonreír levemente. No dijeron nada. No era necesario. El tiempo hablaría por ellos. Porque, después de todo, algunas historias no terminan. Solo encuentran una nueva forma de existir. El tiempo es el único recurso que nunca podemos recuperar. Podemos construir imperios. Podemos ganar poder, dinero, respeto. Pero si dejamos ir lo que realmente importa, a veces, cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Esta historia nos recuerda que no basta con querer. No basta con lamentarnos. El amor, la familia, los lazos que nos definen, se construyen con acciones, con presencia, con valentía para enfrentar nuestros errores y cambiar. El CEO pensó que lo tenía todo, hasta que descubrió que lo único que realmente importaba era lo que había dado por perdido. Tú, que estás viendo esta historia, no esperes a que sea tarde. No esperes a perder para darte cuenta de lo que tenías. Lucha ahora. Ama ahora. Elige ahora. Porque el tiempo no espera a nadie. Y algunas oportunidades nunca regresan. Si te atrapó esta historia y quieres más relatos llenos de emoción, transformación y giros inesperados, suscríbete al canal. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar del CEO? ¿Crees que realmente merecía una segunda oportunidad? Nos vemos en la próxima historia.